¿Me hablas por ahí? Pumas es finalista, jugará ante Cruz Azul y cerrará el próximo domingo en Ciudad Universitaria en su calidad de líder general, tratando de acabar con una sequía larguísima, la más prolongada de los 8 equipos que se habían metido a liguilla. Efraín Juárez ha metido a la Universidad a la final el golazo de Jordan Carrillo que elimina a Pachuca con global empatado, pero el criterio le favorece a Pumas para avanzar. Con José Ramón, con Ricardo Peláez, con Paco, con Pietra, con Mario Carrillo, Eduardo Bricio con nosotros también más adelante para analizar todo el tema arbitral. Aquí estamos con la final definida, nos meteremos a ese Pumas Cruz Azul, pero vamos a hablar de cómo ha llegado el conjunto de Universidad que ha ganado el partido 1-0, habiendo sido mucho mejor que Pachuca, sobre todo en la primera parte, la segunda un poco más igualada, pero resolviéndola bien Pumas. José Ramón, buenas noches. ¿Qué pasó? Pumas está en la final y tú estás contento, Tienes que ¿no? haberlo gritado más. ¡Pumas! ¿Estás contento o no? Oye, claro. Yo decía que Pumas Chivas, pero a Chivas le roban. Bueno, no. Perdió Chivas. Pietra, ni modo. Pues sí. Pero Pumas hizo su trabajo. Ahí está. Llega Bien. a la final, llegan muy cansados. Le Y costó no sé, cerrar el partido a Pumas, costó físicamente le costó mucho, ¿no? Un niño no apareció en todo el partido, pero llegan a la final y eso es importante. Pumas aparece en una final, lleva 15 años sin ganar un título. ¿Quién es favorito, Pumas o Cruz Azul? ¿Me preguntas a mí, Cruz Azul? Ajá, Paco. Pumas. Pumas. Mario. La Universidad de México, por supuesto. Ahora van a ir todos con Pumas. No, yo prefiero hablar después de los De partidos. la América, ¿no? Y no, no adivino. ¿Te gustó Pumas hoy, Ricardo? Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Me gustó mucho, la verdad, un partido equilibrado. No se tiró atrás descaradamente como lo venía haciendo Brian Carrillo, para gran contener un jugador, resultado. Gol en pelota detenida de un talentoso jugador, que es la realidad. Aunque Hizo sí sufre los grandes últimos goles. 15, 20 minutos. Es que hay una falla gravísima de Morales antes del gol, o sea, a favor de Pumas, primer y la tiempo. que falla Rondón recién entrado también. Pero la verdad es que Pumas mostró, pues hay justicia deportiva de alguna forma. El 1 contra el 3 a Chivas lo desmantelaron, es la realidad en el tema de la selección Chivas perdió nacional. por Aguirre. Y creo que es una gran final. Perdió Y creo por que Aguirre, Efraín digo. Juárez demuestra 2 técnicos mexicanos, que eso me tiene muy contento, jóvenes, con mucho talento. Perdió Y por Efraín Aguirre, Chivas. merecidamente está en la final. Paco, ¿qué te pareció el 5 partido hoy? jugadores, Buenas digo. noches. Me pareció un gran partido, extraordinario, un golazo de Jordan Carrillo. El único lugar donde podía hacer el gol, ahí la tiró, porque la barrera está, ponen 4, bien pegó muy distribuida, bien, ¿no? ponen el famoso rodillo y no la tira más que al poste del arquero. Castigar a Moreno por ese gol Lo dejó sería parado, lo dejó demasiado, parado el porque portero. pega en el poste y entra. Y yo coincido con Ricardo. Qué bueno, qué gusto ver a 2 técnicos jóvenes mexicanos, el futuro de la dirección técnica mexicano en los banquillos, Efraín y Joel Wiki. Tú y yo habíamos dicho Pachuca en la edición previa que hicimos de Picante y no sé, a mí sí, por eso te lo pregunto a ti, a mí Pachuca me queda de ver hoy. Es que por eso, Ricardo, por eso los números, qué bueno que lo mencionas rápidamente, por eso los números se quedan de lado una vez que roda la pelota, porque en toda la liguilla Pumas no se había ido con el 0 atrás y en toda la liguilla Pachuca no había dejado de hacer goles. Hoy Pachuca no anotó y Pumas mantuvo el 0 atrás. Pero se equivoca Solari en algo. No, me parece que No le falta encontrar soluciones No, para activar no, a las- Kennedy, para activar a Idrissi. las encuentra jugadas Valencia, muy claras, jugó parado, Valencia. jugadas muy claras que no concreta Pachuca. Yo creo que los movimientos tácticos Valencia fueron no estaba para entrar. los movimientos tácticos fueron los adecuados. Físicamente ¿Cómo no estuvo. estaba Valencia, físicamente no sé, en el Valencia? físicamente. Daba la impresión que no estaba para picar, ¿no? Pero bueno, Posiblemente, pero Kennedy y Rondón creo que hizo los movimientos adecuados. Pero Keylor terminó jugando de Solari. lateral. Kennedy se tira a jugar cuando hace la modificación. Kennedy, sí. Pietra, Pumas a la final. El líder general está en la final del campeonato. Sí, y de manera merecida, me parece. Manifesté en la previa que era difícil que Pumas se fuera sin hacer gol, Correcto. porque había sido el más goleador del torneo y jugaba en casa. Era difícil que se fuera sin gol. Y también dije que la clave podría venir en Jordan Carrillo. Es el Jordan jugador de la Carrillo liguilla, termina, Jordan Carrillo, sí, Pietra. termina en la pelota parada haciendo el gol. Golazo. Ha sido factor con los Pumas para llegar hasta la final. 3 goles. Está en la lista de 55. Me parece que no se va a subir, pero el torneo, la liguilla que está teniendo este exjugador de Santos Muy buena. está para destacar, y destaco también lo de los 2 técnicos mexicanos, porque se la pasan diciendo en muchos lados que no hay capacidad ¿quiénes se la ni pasan calidad en diciendo? técnicos ¿Dónde? nacionales. Mucha gente. Por Mucha todos gente, lados. mucha gente. Por todos lados es bien común que lo digan. Que no hay ¿no? talento en México, que bueno, pues ahí Ahora, está. se les da la oportunidad con planteles interesantes y ahí están. Pero puede, Lo de Weekends en puede poquitos pasar partidos, que pero ahí está, ¿eh? puede pasar que tarde luego en repetirse esto. No, hay que valorarlo de ahora. Te voy a decir lo que pasa, Ricky Push, que luego sí les dan la oportunidad a los técnicos mexicanos,
pero con planteles muy endebles. Una, Entonces, por ahí- ejemplo, pero a Pineda, Wiki tiene muy a buen Pineda plantel, le dieron ¿Mande? una. Wiki tiene muy buen No, plantel. a ellos dos ahora sí. A Guedes le han dado como 15, o sea, hay técnicos que repiten y repiten y Pero repiten. también Pineda A los parece mexicanos haber una. priorizado su regreso a Gonzalo Toluca. Pineda Hay que- le dieron hay que una. saber Una. ahí ¿Qué pasó con él? Él también. A ver, Mario, explícanos Le dieron un poquito. una. ¿Qué y- viste? Y estos dos llegaron a la final con una. Si no, quién sabe. ¿Qué viste que te contento gustó por de el partido. Pumas? ¿Perdón? ¿Qué viste que te gustó de Pumas? ¿Te faltó algo de Pachuca? Casi, me gustó mucho de Pumas, que casi hace un partido exacto. Lo platicamos antes. Yo, por ejemplo, lo visualizo junto con Ricardo Peláez, el partido, y vi que se comportó a la altura. ¿Qué se llama comportarse a la altura? Logró 2 o 3 jugadas claras de gol. No las metió, bueno, pero ahí estaba. Lo de Pachuca, por ejemplo, esperábamos contragolpes, llegadas. El entrenador, estoy de acuerdo, no se equivocó en nada. Simplemente hay 3 jugadas, una de Pumas y 2 de Pachuca, tan claras que tienes que aplaudir al entrenador porque fallaron ellos. Pero no te gustó, y lo estábamos, mientras lo veíamos, lo dijiste, no te gustó cómo cierra el partido Pumas, no te gustó que Pumas lo tuviera que sufrir tanto No, al final. me desespero mucho, porque uno de los puntos que dijimos es que si entiendes la liguilla, tiene que ser con estrategia, con variantes, esto. No tienes esto, tienes que hacer goles. Porque faltan 10 minutos y vas ganando 1-0. Es peligrosísimo en una liguilla ir ganando 1-0 faltando 10 minutos. Déjame, Pachuca ¿Por qué? falló Porque un gol nada más. se equivoca el árbitro, se resbala no sé quién y te marcan un penal. Mejor haz Mario, goles, gana 3-0. Lo que y platicamos llévatela al tranquila. principio. Sí, señor. El trabajo de López con Antuna y de Duarte con Angulo para contener a Kennedy, o sea, eran 2 contra 1. Bajaban los carrileros prácticamente en línea de 6 si era necesario para contener a los extremos, que es lo mejor que tiene Pachuca. Lo hicieron bastante bien y se metía Vite también por en medio. O sea, colaboró Carrasquilla, gran partido de Carrasquilla también con mucho desgaste. Salió Lo de del Carrillo, la pelota detenida. podía ni caminar, Carrasquilla. Pero cuando sobre fue. todo, yo sí pienso que lo de Pumas fue más hacia atrás. Pumas propuso. El primer tiempo estuvo encima de Pachuca. Pachuca no reacciona. Tiene que haber tomado Hay una jugada ventaja muy en el clara primer tiempo. de Morales, muy clara. Clarísima. La única, realidad, la única que puede generar Pumas Pero después de cada Pachuca gol. tiene jugadas muy claras para empatar Rondón. también. Entonces ahí es donde te das cuenta que. tantas, ¿no? Bueno, la de Rondón. La de Rondón es La de clarísima. Rondón. Y hay un cabezazo de Valencia que pasa También. al lado del palo, que no sé qué tan clara es. Pumas juega muy bien el primer tiempo, estamos ya con imágenes. Esta la de... No, esta es una que baja arrancando el partido, que parecía un centro largo de Antuna, la bajan muy bien. Este es el remate al travesaño. Esta es muy buena de Morales, porque el centro es exacto. Y Qué bien Morales se eleva, ¿eh? Lo agarró Qué bien se bajando. eleva. Queda suspendido ahí y mete el frentazo seco, cerca. Era Es mucho esta, mejor Pumas. es esta la de Es Morales. esta, sí. esta es increíble. Estas son jugadas Se tira al claras. suelo, Esta es una Morales. jugada clara. Sí, por tirarse, le pega, mete el pie muy abajo y pega la muy pelota mal. sale muy arriba. Las dos Angulo- más claras del partido, esta y la de Rondón. Angulo ganó Sí, señor. toda la primera parte, esta la intentaron patear a gol, Vite, se fue lejos. Todo el primer tiempo ganó Angulo, Esta ganó es muy Angulo. Esta Angulo patea primer palo, no sé si es la mejor decisión. No, Angulo pero ganó muy bien. todas. Pero muy bien. Todas. Sánchez le costó un Vean el mundo. trabajo siempre está Antuna ahí, arbolando a No, López. nunca. Ahí Idrissi aparecía Pachuca, estas imágenes ya del segundo tiempo. Muy de vez en Golazo. cuando apareció Pachuca. Muy de vez en Jordan Carillo. Esto Sí, se golazo. llama Creo que a Pachuca- más Esto que error es- del arquero, ¿eh? Esto es sorprender al palo del cuando. Es arquero. un golazo. Sí, golazo. Un golazo. Hay mucha gente, le tapan un poco. Yo creo que Moreno ya no puede reaccionar. No, no porque puede es muy reaccionar. encima de la pelota, No, ¿no? no. Hay que aplaudir a Carrillo que ahí la puso, ¿eh? Sí, además de que venía siendo Sandoval, Jordan Carrillo hasta ahora el jugador de la liguilla. Seguramente. Este es el cabezazo de Ener. Era un para centro más, al era segundo para palo. más. que Esta parece y que la hubiera sido más. de Salomón Rondón. La de Rondón que baja espectacular. Hubo ahí un pequeño conato de bronca en Los bancas. recoge bolas, son porque no daban la Esta pelota. es la de Rondón. No, va a venir más adelante. Es otra. Esta primera. Esta no le la queda a Abel. No, al jovencito ahora. Esta y la salida. Álvarez, esta es la de salida Rondón. Navas, Álvarez. tiro de esquina, cuidado. La agarró muy arriba, muy rápido. Y ahí Solari dice. Gael Álvarez, sí. Que el mundo es muy grande. Es lo que quiere, a lo que se refiere Solari. Yo cuando veo las jugadas claras, tanto de Pumas como de Pachuca, es ahí donde dices, creo que los técnicos hicieron lo adecuado. Pumas se lanzó con todo en el primer tiempo, Pachuca se lanzó con todo en el segundo tiempo, Después del gol. más allá de que pudo Pero haber... tarda Pachuca, Paco. Sí tarda porque también tienes que esperar a ver cómo se va dando el resultado. No puedes arriesgar de más si el partido lo tenía 0-0 y el pase a la final. Pero un gol de Pachuca Yo lo sé. condicionaba un montón. Pero también quizás si das un paso adelante te descuidas atrás. Yo creo que es lo que calculó Solari, pero después tuvo las oportunidades Pachuca que no las concretó. Una, Yo no culparía a los La de técnicos. Rondón, A mí me parece que
Me parece que Solari hace lo adecuado, me parece que lo mismo Efraín hace lo adecuado y es justo ganador Pumas. Podemos decir, Pachuca tenía que haber buscado algo más, pues metió a la gente que tenía que buscar, que tenía que meter y creo que quizás le faltó profundidad a Pachuca, Tiene eso mucho- sí, pero igual tuvo las jugadas Tiene mucho mérito, claras de gol. me parece, no solamente Efraín, la dirección deportiva, los refuerzos todos jugaron, todos fueron no tiene para banca, mejorar al no equipo. tiene banca. Por eso, potenciaron a los que ya habían llegado, que son Vite y Angulo, dieron el extra, me parece. Contrataron 3 centros delanteros, bueno, tienen al Memotti, traen a 2 muy buenos. Sí, Juninho y Morales. Traen extremos. Lo de Carrillo es maravilloso. Creo que tiene mucho mérito la dirección deportiva porque llegaron en tiempo y forma, con un presupuesto que tenían y el equipo lo potencia el técnico. Pero O sea, ¿tú piensas todos los que- jugadores. ¿tú piensas que Pachuca tenía que haber hecho algo más? No, yo estoy hablando de Pumas. Yo creo que no pudo hacer más ya. yo creo que Pachuca, al momento que se queda con los 2 centros delanteros, entra la duda, jugaron 3 minutos y sacó a uno. O sea, Ener se la Valencia. juega a tirar centros, pero Pero así el primer tuvo tiempo de llegada. Pachuca me parece que lo tenía que ir a buscar Una a llegada, otra parte. Paco. Pero es La de prematuro. Rondón. Primer tiempo jugártela hacia No, adelante. no jugártela, pero tratar de inquietar más, porque si hubiera buscado activar más a Idris y a Kennedy, evitabas, Idris por ejemplo, siguió las un subidas de partido Angulo. bastante tan- Pero el partido lo tenía 0-0. Yo no Sí, creo tampoco que te tenía generaban demasiado. no creo que tenía que arriesgar más y cuando arriesgó tuvo las opciones claras de gol. Ah, Más Arriesgó porque le profundidad, hicieron gol. más profundidad de plantel de Pachuca, Claro, mucho que, más. que de los Lo Pumas. habíamos dicho en la previa Y también. lo manifestamos desde antes, por eso había argumentos de ustedes ¿Pero dos de qué para sirvió la pensar profundidad? que el Pachuca podría. No, bueno, porque, pero aún así, porque tu cambio tuvo el gol de la Espérame. clasificación con A Rondón. ver, Claro. ni Nada más Idrisi con el cambio. ni Idrisi ni Kennedy pudieron. No El pudieron planteamiento en- táctico de Pumas fue muy bueno, la verdad. Idris desapareció. La verdad, fintaba. o sea, y no Ken- y lograron Kennedy perforar. cambiado de posición también. O sea, yo creo que tenía que recorrer. Pero Kennedy es el que mucho asiste terreno. a Rondón en esa que controla y que la falla. Está bien. Una tienen que pero hacer, por sí, supuesto. también. Trabaja muy bien Aquí Rondón, hubo pero su quiso matar al oportunidad portero. de firmar la eliminatoria con la de Rondón Ahí- o con la de Valencia del cabezazo. También. Hay una La zona del suya. campo, Mario, No, te la preguntaría Valencia por pasó ella, muy porque fuera. me pareció Rivera muy bueno en la ida y hoy creo que Carrasquilla y Vite hacen mucho para que Rivera no sea tan protagonista en el medio campo de Pachuca, igualmente. Vamos, sí tienes razón, es un gran apunte, pero al margen de ello no es Carrasquilla y no es tampoco Vite. Simplemente este chico tenía que cubrir a los 2 defensas centrales, Barreto y Berlanga, que anduvieron bien, no titubearon, estaban firmes. Tener 2 delanteros como Morales y como Juninho no es tan fácil, aguantarlos. Aguantar a Angulo 5 veces, desbordó por el lado izquierdo. Llegó- Qué llegó peligroso todos el colombiano, qué peligroso, en verdad. Tenía que haber aprovechado Pumas. Yo estoy de acuerdo con que merecido la Universidad de México. Y sobre todo Pachuca me gustó mucho porque todo lo que tiene en la banca lo utilizó a su manera. Es decir, ¿qué quieren? Goles. Puso a los 2 jugadores enfrente del portero, la fallaron, bueno, ¿qué quieres que haga? Ya la pueden rematar. Hay 2 jugadas, una para José Ramón, que ahora sí lo veo, ahora sí te veo contento. No, hombre, tú estás enojado. No, te veo contento. O sea, esta jugada mira, Resentido es porque el eliminaron a tu triángulo que equipo. siempre buscamos de los Pumas. Carrillo, Juninho y Morales. 2 laterales abiertos, que es que es el colombiano Angulo. Y esta jugada para Morales es... Tenía que haber sido yo gol. creo que es, para decirle 2, 3 Es palabras la más fuertes, clara de gol grandes. que tuvo Pumas. Un Yo no, creo no, que- y luego otra palabra. Y después, esta de Rondón es, la verdad, no es posible que un jugador de su calidad internacional no puedes fallar una jugada así. Merecido Pumas, gran esfuerzo de Pachuca, gran semifinal. ¿De qué? No entendí el chiste. Está bien, está no bien. entendí el chiste. Está No, bien. dime por qué te Gran ríes. esfuerzo de Pachuca. Queda en gran esfuerzo. ¿Dónde? Pero José Ramón, Pachuca jugó muy bien. Jugó muy bien. Jugó muy bien también. Utilizó todo. Pero ya Metió dijimos 2 que delanteros, es justo Rondón y ganador. ¿Cuál es Valencia. el problema de hablar también bien de Bueno, Pachuca? de Pachuca Kennedy, el gran también. jugador, estaba de lateral derecho, le comentaba yo a mi compañero Puch. Sí, Estaba de lo vimos, lateral lo vimos, derecho, lateral Kennedy. derecho. Pachuca jugó muy bien, pero Pumas jugó mejor. Sí, claro. Sí, Pumas no, jugó mejor. merecido, hombre. Este es el partido donde menos sufre Pumas. Este es el cierre, o sea, los segundos 90 minutos, donde menos sufre en toda la liguilla. Eliminó al América 6-6, como tú me digas. Y ahora a un gran equipo como es Pachuca, con una banca extraordinaria, con una buena dirección técnica. En las 2 Sí, fue series sorpresa. avanza por posición en tabla. Sí, Pumas. por haciendo lo que valer sea. su liderato. Pero es cierto, haciendo valer. me parece que Pumas juega mejor este partido Claro, que los 2 que juega con América. totalmente. O sea, este es el mejor Más partido equilibrado. de Pumas en liguilla. Pero
pero América lo inquietó mucho más. Por eso Sí, digo sí, que claro. sí le falta más de Pachuca. Puede ser. Porque Por Pachuca eso no fue cambió su capaz, estilo, puede porque ser. Pachuca no fue Pumas. capaz de llevar De más acuerdo, al límite a un equipo pero en que el caso, dijimos defiende muy estoy de mal. acuerdo, pero Pumas elevó su nivel, ¿eh? Corrigió, de acuerdo a lo que había mostrado contra América, hoy juega mucho mejor. Cuando- Hoy gana 1-0, es mucho más efectivo en defensa y hace el gol que necesitaba para pasar a la final. O sea, sacó provecho, revisó los videos, qué hicimos Claro. bien, qué hicimos mal, y corrigió muchas cosas. Hoy fue O sea, un equipo el equilibrado. 1-0 de Pachuca le sirvió. Hoy Con no se mucho tiró sacrificio. atrás. El Hoy 1-0 no se de tiró mucho atrás Pachuca y descaradamente. Pachuca. Un finalista era quizá de esperarse por muchos, el otro no. En mi caso sí puse a Guadalajara y a Pumas como dos candidatos de entre los 5, pero ni de Pumas ni de Pachuca se esperaba en términos generales que jugaran una semifinal. Pachuca eliminó al Toluca, quien eliminaba al Toluca. Pero se metía a esperabas poder al meterse a arranque, la final. al arranque del torneo, No, José nadie Ramón, los que tenía. No, Pachuca porque Toluca fuera a tener este torneo. Aflojó cuando tenía que haber ganado y se fue para Pero la CONCACAF. temporada de Pachuca, yo voy a esto, es de verdad muy buena, muy buena. Aquí no tienen No, que... está bien, Pachuca Ahora, hizo una buena vamos temporada. a ver si no terminan vendiendo jugadores como Alexei, como Rondón. sí. No, Rondón Más ya los es veterano. jóvenes, Yo ¿no? me refiero Jugó sobre en el todo a los Oviedo. jóvenes, A ¿no? los jóvenes. Rondón jugó en el Oviedo al principio. A los jóvenes Después regresó a canteranos, Pachuca. A los jóvenes Por cierto, canteranos que el suele Oviedo ser. bajó de división. Como que a ti Pachuca no te encanta, ¿no? No, sí me encanta, trabaja muy bien el Pachuca. Trabaja muy bien el grupo Pachuca. Saca jugadores jóvenes, buenos. ¿Quién esperaba a Berlanga que tomara el puesto del brasileño que echaba? Bauerman. Fíjate, Bauerman. va a ser una final Qué bueno que no pasó por ahí también la definición No, de la no. eliminatoria, ¿no? Porque 31-18 la diferencia de Cruz Azul, y la de Pumas es la mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva también. O sea, está muy parejo. Creo que Pumas siempre anota goles, es un equipo que tiene la marca. Menos en un Y partido. Cruz Azul le cuesta mucho defender, pero Cruz Azul también tiene gol. ¿Cuándo jugaron El la peor final? Va a ser una, por eso, va a ser ¿Cuándo jugaron la final fue Pumas Cruz Azul? 99. 1999, ¿no? No, Pumas Cruz Azul. No, la última de Hugo. Claro. 81. Claro, 80-81. 80-81. ¿Goles de quién? No sé, pero los datos no sirven Hugo, para nada. el Tuca. No había yo nacido, pero sí me platicaron. Es el, año, ¿Cómo no habías nacido, hombre? es el año que yo nací, ese sí, para que veas. ¿Cuál? ¿1988? 81. 81. 81. Y va a ser ese lo día mismo, ganó cerrando Pumas en, 4 goles a 1. cerrando en CEU. Cerrando en Ahí se despidió ¿Sabes Hugo. quién era el portero? Ferrero. Ahí se va Hugo, sí. ¿El Oso Ferrero? El oso ¿Sí? Ferrero. Y Olaf con Pumas. Va a ser Bueno, una gran final. La final por tele abierta, ¿verdad? Digo, nada final. más como dato. Sí, la vas a Ese sí es promocionar, vas a dar Pietradato, horarios. ¿cómo lo ¿o hace? qué, Dato. Pietra? ¿Cómo lo ha No, no, repetido? estoy diciendo, nada Pietradato, más. Pietradato. Por tele abierta, o sea, Chivas y Pachuca. No, pero a ver, Pietra, fuera. se especuló más de lo que terminó siendo en realidad lo que podría pesar ese Si asunto. no estoy diciendo nada, lo único que estoy No, diciendo pero la estás dejando ahí es como que medio es la final por malintencionada. tele abierta. La estás dejando ahí medio Ah, malintencionada. ¿eres malintencionado? Tú eres mal pensado. No, porque te conocemos. No, pues es que durante Ricardo años yo Cruz dije toda, se enojaba toditita, porque por tele Pachuca abierta, no ahorita empataba. también. Yo lo vi con ¿Pero Ricardo toda? Cruz. Pero Enojado. toda. Bueno, ya lo veremos y eso ya lo promocionarán en otros lugares. Espérame, nadie confiaba desde hace un año ni en Chivas ni en Pumas. Muy pocos. Pero Chivas sí está eliminado, Muy ¿no? pocos. O sea, Pumas sí Chivas fue hizo una campeón. gran Bueno, campaña. Chivas una está gran eliminado. campaña. Ya me confundí. La Ya final se del metió. jueves es Pumas Espérame Cruz Azul. tantito, porque no. Ah, Reconócelo. es que ya no entendía yo. Reconócelo, ¿Pero Diego. qué tiene ¿Por que qué ver? hablas Están mal de eliminados. Chivas? ¿Por qué como- hablas mal de Chivas? Hay 16 equipos eliminados. Dos grandes. Tocayo, hay 16 eliminados. ¿Chivas está entre ellos? Dos grandes. Chivas está entre los El América Chivas también. hizo un Sí, gran. América sí, Ayer lo América sí. eliminaron. Toluca también, Tigres, A Monterrey Chivas lo también. desmantelaron, le quitaron 6 Pero está entre los 16 eliminados o La no. de Chivas la tiene Aguirre. Pero está entre los 16 Llamó a 5 eliminados. jugadores. No, es que están con ¿Y tu Chivas. liga de 5 jugadores. dónde quedó? Hay uno de esos 5 que va a jugar la final. Ah, no, pues te apuestas al 20%. Es que de ya tus te lo dije en 5. la previa. Por Petra. eso. La idea de ese Tu liga grupo. fuera de 5 estarían 2 de 5 en la final. La idea de ese grupo es que solo va a ser campeón de aquí para el Real un rato, uno de esos 5 equipos en los próximos torneos. Así viene siendo en los últimos 6, uno de esos 5, los otros 3 van a tener No, muy si el complicado. América no se refuerza, Por tanto, no va a para ser mí Cruz campeón, Azul es ¿eh? campeón, pero ya hablaremos de la final un poquito más adelante. Si les parece, pausa. Estamos esperando a Efraín que salga en conferencia de prensa el técnico de Pumas. Hay quien decía que al no estar en la América deslucía esta liguilla. No, ¿cuál, Pensé que iba a cuál? tener, Que levante la mano el que lo dijo. pensé que iba a tener más repercusión en redes sociales. Ya no está en la mesa, qué La bueno gente que no no se vino. clavó con esa parte. Allá está una repetición. Estamos esperando a Efraín en conferencia de prensa. Volvemos. Hablando de la América, por favor. Por favor, Eh, estoy de acuerdo contigo. Lo más importante y lo más trascendental, jóvenes mexicanos, lo de Wiki es fantástico, lo de Efraín después de ganar en Colombia y ojalá
y le den más oportunidad a estos chicos. Son jóvenes con un futuro impresionante lo de Efraín, en verdad, porque venció a grandes técnicos, lo de Wiki venció a grandes equipos a un tiempo muy reducido de dirigir, así se la dan a los mexicanos, así la aprovechó Wiki. Pero tiene Con buen todo- equipo, Cruz Azul, tiene buen equipo. Y siempre tenías que cortarme. Estaba buen inspirado José Ramón y siempre Yo tienes estaba que especializar. emocionado. Estaba emocionado. Síguete, para síguete. decirle algo a los entrenadores mexicanos, no, a los directivos mexicanos, que le den oportunidad a estos chicos que las agarran tan difíciles y se las hacen buenas. Lo de Wiki se las hizo fantásticas. Una final, ¿quién le esperaba? Nadie. En esta mesa, solo Paco. No lo han El único, confirmado en Cruz que Paco Azul. Y no siempre sé si apoyó. está sujeto a levantar el título para la continuidad de juego. A ver, no me sorprendería. No me interesaría hablar de técnicos extranjeros que vienen sin ningún mérito y se les respalda y les dan oportunidades que a mexicanos no me interesaría, pero sí de mexicanos que han merecido oportunidad y no la han tenido. En el caso de Wiki, no me sorprendería que si no gana, entonces la típica de que, mira, espera tu oportunidad, vuélvete a formar, o ven y forma parte del cuerpo Está técnico. Anselmi en la puerta. Forma Pero parte del no me cuerpo digas técnico institucional, ¿no? Y ahí te vuelves a formar y ahí espérate un ratito más. Pero ojalá que a pesar de que no sea campeón, porque enfrenta a otro técnico mexicano muy capaz, que aunque no sea campeón, le permita la posibilidad de armar su equipo y que le den un año de trabajo al menos. Ojalá, porque Wiki tiene capacidad los y está últimos- listo para enfrentar Los el reto. últimos dos técnicos mexicanos que se les ha dado oportunidad, Gonzalo Pineda y Efraín Juárez, han tenido que demostrar afuera. Van, demuestran afuera y luego ya vienen para acá. A diferencia de los que se han podido preparar Bueno, aquí, pero ha habido casos que pero sí, casi tocayo. siempre recibes la oportunidad cuando estás Pero hemos con el hablado agua hasta el cuello. hemos hablado de Jaime Lozano, Pero- hemos hablado de el propio Rafa, hemos hablado si ha habido Pero no técnicos les dan la mexicanos oportunidad. que han tenido y Pero no cuajaron, planteles no han- importantes. no cuajaron. Los No planteles cuajaron, por importantes buscan técnicos extranjeros regularmente. Lo de Argentinos, Wiki se dio de argentinos. rebote y qué bueno, porque está mostrando la calidad y muchos bueno, años relativamente, de porque preparación. Tigres en su momento sí fue por Miguel, por ejemplo, y Miguel no pudo contigo. Bueno, pero Miguel O sea, es un ha caso- habido, pero Miguel es un caso que ya tenía Tampoco es una éxito. regla. Ya había tenido Tampoco éxito es en una otros regla. Yo sí equipos. creo que ha habido oportunidades como a Buse desperdiciadas también le ha ido de bien los y entrenadores mal, mexicanos. o al profe Mesa, Mario. Viene- O sea, Miguel viene de Hablamos resultados muy de malos. jóvenes. sí, estamos Estos, hablando de los jóvenes. Bueno, 35, 40 años, ¿no? No pasa. ¿Qué edad tiene Efraín? pero- 35, 40. pero ¿y las del Jimmy? Sí, es Sí. cierto que no por ser técnico joven mexicano es obligatoria. No se puede Es etiquetar. obligatoria la oportunidad y que cuando te llegue también tienes que estar preparado. Claro. Porque si no estás preparado, se te va el tren. Y con ver fútbol o haber sido exfutbolista no te alcanza. No. Tienes que actualizarte día a día, tienes que prepararte día a día, tienes que involucrarte día a día y cuando te llegue la oportunidad aprovecharla. Ricardo, llevaste a los mejores técnicos por nombre mexicanos a Chivas y el mejor que han tenido ahora es extranjero. ¿O alguien se va a quejar de los Milito en mejores Chivas? no. ¿Alguien se va a quejar de bueno, a los Y que el más nombre anterior, tenían, Matías. a Mexicanos. los que no más nombre tenían mexicanos, ¿no los llevaste a Chivas? Un ¿Y factor qué pasó con fundamental, ellos? te voy a decir un factor fundamental, por lo menos desde mi experiencia, que quizá le falta al técnico mexicano es la comunicación. La comunicación, saberse expresar con los jugadores, generar convicción, O sea, generar tener- un buen tener ambiente. verbo, tener verbo. Tú lo dijiste. Tener buen verso, o sea, Pero ¿cómo lo ¿por qué dijiste? haces cara? O sea, te refieres a echar rollo. Por eso lo Vender rechazo. humo. ¿Estás diciendo echar No, no, rollo? no. Vender humo. No, vender humo no. no, porque eso lo muchos dijiste tú. vienen aquí a vender humo. La comunicación con el jugador. Es que tantito habla bien, por ejemplo, Efraín Juárez y lo criticaba, pero con todo. Tiene su manera de Bueno, ser al y su manera de principio hablar. Efraín Hay quien andaba dice que se tambaleante, parece mucho a como se expresa Javier Aguirre. Tiene su manera de ser, su manera de hablar. Los que Hoy dicen dijo eso. dijo una cosa, sé jugar este tipo de torneos. Y yo dije antes del partido. Lo demuestra, dijiste tú. Vamos a ver si es cierto. Pues ahí está. Ahí está. Lo ponías en duda. No, yo dije, vamos a ver, porque él dijo, MLS, Bélgica, Colombia y México sé jugar. Todos estos tienen el formatos. formato de playoff, al Ajá. final, o de liguilla o como. Y ahí está en la Ahí está. final. Seguimos esperando por Efraín, todavía no sale, Luego ¿verdad? llegó a la final. ¿Qué La más quiere? conferencia de prensa. ¿Quién es ¿Más? favorito? Pumas o Cruz Azul. Pues ahora, ¿por qué? ¿Quién es ¿Por favorito? qué quieres correr a Vamos, eso? ahí vamos, Aguanta, por todavía queda media hora de programa. Llegó a la final Pumas, Pausa y hombre. venimos. Viene Lalo Bricio también para hablar del arbitraje que vio hoy en el partido. Seguimos esperando a Efraín Sigo. Juárez en conferencia de prensa y hablaremos
evidentemente ya por to moments in the game. In addition, they might be pushing out prompts for the crowd to try and help influence the outcome on the field. En el próximo. Bueno, vamos a revisar cómo estuvo el tema arbitral, que así de entrada Bien, estuvo bien. creo que no tuvo nada. Para, sobre todo, como habían sido los partidos de ida, creo que ahora anduvimos más tranquilos. En los de vuelta, no sé, Lalo, particularmente en el de hoy, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué te pareció el arbitraje hoy en Ciudad Universitaria? Daniel Quintero Huitrón fue el árbitro, un exfutbolista que jugó en los Tecos. Creo que hizo un trabajo bastante bueno, bastante solvente. Enhorabuena para el arbitraje. Tanto el de ayer de Arturito Ramos Palazuelos y de Daniel Quintero fueron muy, muy buenos. Traigo ahí unas jugadas, no quiero demeritar su arbitraje, nada más es una curiosidad. Vamos a verlas. Vean la cantidad de faltas que le hicieron a Jordan Carrillo. Las 3 primeras no se las marca y las vamos a dar todas corriditas. ¿Sí? Le marca hasta la cuarta y no se la iba a marcar, no le iba a marcar la cuarta. Vamos a verlas, por favor. Eran muy claras, ¿no? Son chiquitas, pero pienso que son claras, ¿sí? Ahí está la primera, no se la marca. Está la segunda, no se la marca. Está la tercera, no se la marca. ¿Sí? Y le sigue la tos al perro, porque ahí lo van jalando, no se le iba a marcar y ya se la marca. Por poco le Entonces arrancan de el ahí brazo. le siguieron dando. Otra más, ¿sobre quién? Sobre Jordan. Jugadores diferentes. ¿Quieren una más? Ahí está otra más sobre Jordan Carrillo. Incluso de donde cayó el gol, ¿a quién creen que le dieron la falta? Jordan Carrillo. Ahí está otra, a media cancha, que no le marca. Y ahí está la falta que dio origen al único disparo que hizo Pumas al arco, el único. Y terminó en el fondo El de que la quedó red. más cerca del área y Entonces, Ya había habido otro se me disparo. hacen demasiadas faltas sobre un solo jugador que fue el mejor del partido, ¿no? Aunque sean de diferentes. Pues sean se algo va tienes que turnando. hacer, decirlo que ya, a él ya déjenlo en paz, porque fueron muchas, fueron demasiadas sobre un mismo jugador y muchas se abstuvo de marcarlas, no sé si en pro de darle continuidad al juego, no sé la razón, pero es el único prietito en el arroz. Y después vamos a ver las 3 amonestaciones que sacó, muy bien, bastante bien. La primera de Nathan, es una clara tarjeta, se desentiende del balón, le pega por atrás a su adversario, le dice, ven por tu premio. De manera excelsa. Después amonesta a Kennedy, al expresidente, por darle un bofetón buscando la pelota, pero en la cara Angulo. Y después también amonesta a Duarte por otra patada. O sea, los dos Hizo centrales muy de buen Pumas manejo de las amonestados. tarjetas y un excelente arbitraje en términos generales. O sea que bien, para como habíamos estado con la ida, con las 2 jugadas que dieron mucho de qué hablar. Bien. muy bien. Candidatos para la final. ya está. Ida y vuelta. Mira, yo pienso que para la vuelta no hay otra que César Arturo Ramos Palazuelos para que se vaya bien respaldado al Mundial. A la ida yo pienso que pueden ir con el Gato, aunque muchos están candidateando a este muchacho. Pero Cruz Azul no podría decir algo con el Gato, con el antecedente de Podría, aquella sí, final. podría, todos pueden decir. Pero si a mí me tocara, yo iría con Katia, con mis 2 mundialistas. Es que si yo sería- tuviera la pluma para designar, iría con Katia. Yo pienso que van a ir con el Gato y también es candidato. Lalo, sería sentido común, ¿no? Katia Itzel la ida y César Ramos la vuelta. Debería. Sentido común. Claro. Oye, Lalo, 2 cosas que me llamaron la atención. Una fue del partido de ida del jueves en Pachuca, el tiempo que tardó Pumas en salir después del medio tiempo, que fue mucho. Y ayer otra vez también se excede en reanudarse el segundo tiempo en Guadalajara. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué está sucediendo eso? Pues sí, se supone que el comisario tiene que estar muy pendiente de esa situación. Incluso hay unos timbres que tú tocas desde tu vestidor para lucharlos a lidiar con valor. Y Y hay multa. Y hay una multa. Una hay multa cara. No sé a cuánto asciende, pero sí hay una ¿Para multa. cuánto? No, multa Lalo, si sales tarde al pero no primer como tiempo, la de al segundo Ousmane y tiempo. Valverde, ¿no? Una Se multa. habla, medio se habla millón de que se han hecho buenos arbitrajes porque han dejado correr, y tú lo mencionaste, seguir la jugada, y eso hace que sea más fluido y, Pero hay muchas y a faltas. todos beneficia. Pero ¿hasta dónde puedes cometer el error de ser permisivo? Porque si los 2 equipos se dedican a dar patadas, las tienes que señalar. ¿Cómo puedes manejar esa situación? Sí, no es tan fácil, ¿sí? Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Eso. Entonces, Como el hay viejo que irle midiendo el agua a los camotes, hay que ir sintiendo el partido, hay que ver cuándo puedes soltarlos y ver que juegan. Mira, cuando ya te empiezas a sentir un árbitro es cuando tú empiezas a manejar esas situaciones, que órale, empiezas a soltar el partido y sientes que sube la temperatura y a ver. La peor mentira que le vendieron durante años al aficionado mexicano acaba de explotar completamente frente a nuestros ojos y honestamente ya no existe manera de ocultar lo que realmente está pasando dentro del fútbol mexicano, porque mientras millones de personas siguen creyendo que todo se decide únicamente dentro de la cancha,
Detrás de cámaras existe una guerra gigantesca donde se mezclan televisión, dinero, política, ego, manipulación emocional, intereses empresariales y una maquinaria completa diseñada específicamente para mantener a todo un país viviendo en tensión futbolística permanente. Porque sí, el balón sigue rodando. Los estadios continúan llenándose y las liguillas todavía paralizan emocionalmente a millones de aficionados. Pero el verdadero negocio del fútbol mexicano ya no es solamente el deporte. El verdadero negocio ahora es el conflicto, es el caos, es la emoción extrema, es transformar cada semana en una batalla emocional gigantesca donde absolutamente todos terminan involucrados. Y justamente por eso el fútbol mexicano jamás deja de generar atención, incluso cuando muchísima gente asegura todos los días que la liga está rota, que la federación es un desastre, que los árbitros perjudican partidos y que los directivos solamente piensan en dinero, porque el sistema entendió algo importantísimo. Mientras exista enojo, mientras exista discusión y mientras existan guerras de identidad, la audiencia jamás abandonará el espectáculo y honestamente eso explica perfectamente por qué cada jornada parece una nueva crisis nacional. Un día el tema es un penal polémico, después aparece un entrenador cuestionado, luego explota una pelea entre comentaristas, más tarde surge otra discusión sobre Guillermo Ochoa, la selección mexicana o la corrupción dentro de la federación. Y cuando parece que finalmente el ambiente comienza a tranquilizarse, aparece otra liguilla capaz de incendiar emocionalmente a todo el país nuevamente, porque en México el fútbol dejó de ser únicamente una competencia deportiva. Ahora funciona como una gigantesca fábrica de emociones. Y dentro de esa fábrica emocional existen héroes, villanos, víctimas, mártires, líderes, traidores y figuras históricas utilizadas constantemente para mantener viva la conversación nacional. Por eso, los debates nunca terminan, porque el objetivo ya no es solamente analizar fútbol. El objetivo es construir narrativas capaces de controlar emocionalmente la atención pública todos los días. Justamente ahí aparece Cruz Azul otra vez como el ejemplo más brutal de toda esta locura, porque la máquina volvió a llegar a ese momento donde debe demostrar si realmente aprendió a competir bajo presión o si terminará repitiendo otra vez la misma tragedia histórica que lleva décadas persiguiendo al club. Y honestamente, eso ya ni siquiera parece un problema futbolístico, parece un trauma colectivo gigantesco, porque hay generaciones enteras de aficionados que crecieron viendo cómo Cruz Azul encontraba maneras imposibles de destruirse a sí mismo, justo cuando parecía tener el campeonato en las manos, finales perdidas, eliminaciones absurdas, colapsos psicológicos inexplicables. Y cuando un club vive demasiados años asociado emocionalmente con el fracaso, llega un momento donde incluso los propios jugadores sienten el peso de la historia cada vez que las cosas comienzan a complicarse. Cada gol recibido revive fantasmas antiguos. Cada error defensivo provoca ansiedad colectiva. Cada semifinal se transforma en amenaza emocional gigantesca.
Y justamente por eso muchísima gente sigue desconfiando de Cruz Azul, incluso cuando el equipo juega bien, porque ya no se trata únicamente de táctica o talento, se trata de estabilidad mental, se trata de personalidad competitiva, se trata de sobrevivir psicológicamente dentro del ecosistema más salvaje del fútbol mexicano. Why Ajiápores Joel Wiki, porque cuando llegó muchísima gente pensó que simplemente sería un entrenador temporal, mientras la directiva buscaba otro nombre, más mediático, especialmente porque el ambiente después del Arcamón parecía completamente roto. Había tensión dentro del vestidor, había futbolistas emocionalmente desgastados, había presión mediática brutal y existía una sensación permanente de caos alrededor del club, porque en México los equipos grandes jamás reciben tranquilidad durante una mala racha. Aquí cada derrota se convierte inmediatamente en crisis nacional. Aquí cada error individual puede perseguir a un jugador durante meses completos. Y aquí los programas deportivos necesitan constantemente nuevos culpables para alimentar la conversación diaria. Pero entonces empezó a pasar algo interesante. Cruz Azul dejó de verse emocionalmente muerto. Y eso cambia muchísimo, porque antes de hablar de sistemas tácticos, presión alta o automatismos ofensivos, primero necesitas reconstruir estabilidad emocional dentro del grupo. Ningún equipo puede competir realmente cuando internamente domina el miedo. Y Wiki consiguió algo muy importante: bajar el nivel de ansiedad colectiva alrededor del club anclaro. Eso tampoco significa que automáticamente convirtió a Cruz Azul en una máquina perfecta, porque sería exagerar muchísimo. El equipo sigue teniendo problemas defensivos importantes, sigue mostrando desconexiones peligrosas y todavía existen partidos donde parece perder completamente el orden emocional. Pero ahora transmite competitividad real y eso modifica totalmente la percepción alrededor del proyecto. Aunque aquí aparece otra realidad brutal del fútbol mexicano en Cruz Azul, jamás basta solamente con competir bien. Ahí la exigencia siempre será salir campeón. Y justamente por eso muchísima gente dentro del entorno cementero ya tiene clarísima la lógica sobre el futuro de Wiki. Si gana el título, probablemente continuará. Si llega a la final, todavía podría mantenerse, pero si queda eliminado, muchísimos creen que su ciclo prácticamente terminará de inmediato. Y eso refleja perfectamente la cultura del resultadismo extremo que domina completamente al fútbol mexicano. Aquí los procesos largos casi no existen. Aquí la paciencia dura poquísimo. Aquí un entrenador puede pasar de héroe absoluto a candidato, al despido en cuestión de días, y honestamente los propios medios alimentan muchísimo esa locura, porque constantemente escuchamos periodistas criticando la falta de estabilidad dentro de los clubes mexicanos, pero después son exactamente esos mismos programas deportivos los que exigen despidos inmediatos cuando aparecen derrotas importantes. Es una contradicción permanente, pero esa contradicción tiene una explicación clarísima. El fútbol mexicano ya no funciona únicamente como deporte. Funciona como entretenimiento emocional y
el entretenimiento necesita conflicto constante. Para sobrevivir, por eso, cada programa deportivo parece una pelea permanente. Por eso los comentaristas se interrumpen, se gritan, se burlan unos de otros y convierten cualquier discusión futbolística en una guerra emocional gigantesca, porque entendieron perfectamente que la audiencia ya no consume solamente fútbol, consume drama, consume tribalismo, consume confrontación emocional, consume identidad y justamente ahí aparece Chivas, porque Guadalajara probablemente representa el ejemplo más poderoso de cómo un club puede transformarse en símbolo cultural gigantesco dentro de México, porque Chivas no solamente es un equipo de fútbol, para millones de personas representa orgullo nacional, tradición histórica y una idea romántica del fútbol mexicano. Y justamente por eso, cada victoria se vuelve emocionalmente enorme, pero también cada derrota provoca explosiones brutales de críticas. Durante años, muchísimos aficionados comenzaron a cuestionar si el modelo de jugar únicamente con futbolistas mexicanos seguía siendo competitivo frente a clubes llenos de extranjeros. Y honestamente, ese debate sigue completamente vivo, porque sí, hay quienes creen que Chivas limita innecesariamente sus posibilidades deportivas, pero también existe otra postura muy poderosa, justamente esa identidad única es lo que vuelve gigantesco al club, porque en una época en donde muchísimos equipos parecen perder completamente su personalidad cultural, Chivas sigue representando algo muy específico dentro del imaginario mexicano. Y honestamente, hay algo imposible de negar. Guadalajara encontró una identidad colectiva fortísima y eso hoy vale muchísimo dentro de el fútbol moderno, porque quizá Chivas no tenga la plantilla más espectacular de toda la Liga MX, pero sí parece uno de los equipos más convencidos de su estructura táctica y emocional, y eso se nota en la intensidad, se nota en la presión coordinada, se nota en los movimientos colectivos. Y sobre todo se nota en la confianza con la que enfrentan partidos importantes. Eso es justamente lo que muchísimos analistas describen cuando hablan de la mano del entrenador. Porque hay equipos donde resulta imposible identificar una idea futbolística clara. Pero con Chivas sí se perciben automatismos muy trabajados y una estructura colectiva bastante reconocible, y justamente ahí aparece Gabriel Milito, porque muchísima gente dentro del fútbol mexicano comenzó a verlo como uno de los entrenadores más inteligentes y modernos que han pasado recientemente por la liga, especialmente porque transmite algo que hoy vale muchísimo dentro del fútbol contemporáneo: capacidad de adaptación a sus equipos. Cambian durante los partidos, ajustan estructura, modifican comportamientos defensivos y encuentran soluciones tácticas constantemente. Y eso provocó que muchísimos periodistas comenzaran a compararlo indirectamente con otros entrenadores de la Liga MX que parecen muchísimo más limitados tácticamente, pero aquí aparece una característica fascinante del ecosistema futbolístico mexicano, porque aunque constantemente se habla de táctica, presión alta, estructuras defensivas y automatismos colectivos, la conversación casi siempre termina regresando al mismo lugar,
la mentalidad. En México, muchísimos comentaristas siguen creyendo que la personalidad, el carácter y la capacidad de soportar presión valen más que cualquier sistema táctico sofisticado. Por eso, constantemente escuchamos frases relacionadas con huevos, carácter, personalidad y experiencia mundialista, porque dentro del imaginario futbolístico mexicano todavía existe la idea de que los partidos importantes se ganan más con valentía emocional que con pizarrones tácticos, y justamente por eso Guillermo Ochoa sigue siendo uno de los nombres más divisivos de todo el país, porque probablemente ningún futbolista mexicano representa mejor la guerra entre generaciones que está viviendo actualmente la selección nacional. Por un lado, existe una enorme cantidad de aficionados que todavía lo ven como símbolo histórico, leyenda mundialista y portero capaz de crecerse en escenarios gigantescos. Y honestamente tienen argumentos muy fuertes